Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las prevenciones. Las prevenciones son la facultad que tiene el juzgador para hacerte saber que tu escrito inicial de demanda o tu solicitud inicial no cumple con los requisitos establecidos en la legislación procesal civil en vigor, así como generalmente con los requisitos específicos para la presentación de documentos. Esto me lleva a decirles que más adelante haremos una comparativa entre el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México para que puedan identificar cuáles son estos requisitos particulares y cuáles son las características específicas de la presentación de documentos. Entonces, cuando tú presentas un escrito inicial, el juzgador tiene tres opciones. La primera de ellas es admitirlo a trámite por cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Segundo, prevenirte. ¿Por qué? ¿Por qué te previenen? Porque puedes haber incurrido en algún defecto, en alguna omisión y se requiere se corrija, se subsane esa omisión, perdón, o bien se complemente lo que te haya faltado. Y por último, puede desechar de plano. Entonces, vean ustedes que tiene tres posibilidades. En la segunda, que es lo de las prevenciones, en el tema que estamos tratando el día de hoy. Cuando te previenen, generalmente se hace por una única ocasión y debes verificar dos puntos muy importantes al momento de que la autoridad te prevenga. El primero de ellos es que vas a tener un plazo que se te va a fijar para desahogar la prevención que se te está haciendo. El segundo de ellos es que vas a tener un apercibimiento, es decir, una consecuencia. En caso de que no desahogues la prevención dentro del plazo que se te está concediendo, entonces el juzgador no va a admitir a trámite tu solicitud. Esto se encuentra generalmente establecido en las legislaciones procesales civiles de cada entidad federativa. Por tanto, si la autoridad no te señala un plazo o bien si la autoridad no establece desde este auto de prevención cuál es la consecuencia de que no lo desahogues, tienes que acudir a tu Código de Procedimientos Civiles para definir si en tu legislación se encuentra expresamente regulado el tema de las prevenciones y de ser así, si por un artículo expreso se te señala un plazo específico y bien una consecuencia en caso de que no desahogues la prevención de acuerdo a lo que te haga saber el juzgador. Bueno, entonces, yo les comentaba lo siguiente. En relación con los requisitos que toda demanda debe contener y la presentación de documentos, son unos muy puntuales que vienen listados en los códigos de procedimientos civiles. Así que por favor vamos a analizarlos y pasemos a la siguiente diapositiva para que yo les pueda leer cuáles son estos y entender un poco más acerca de cuáles son los requisitos que deben de contener todos los escritos iniciales y que en caso de que incumplas con uno de estos requisitos, es muy probable que el juzgador te prevenga. Miren, como les decía, en la legislación procesal civil del Estado de México, en el artículo 2.109, vamos a encontrar que si la demanda es obscura o irregular, el juez debe prevenir por una única ocasión para que dentro del término de 3 días se aclare, corrija o complete, perdón, y le deberá de señalar con toda precisión al gobernado cuáles son los defectos en los que incurrió, apercibiendo lo que en caso de no serlo así no le será admitida. El juez también debe de prevenir al actor en los mismos términos cuando se omita alguno de los requisitos a que se refieren los artículos 2.100 y 2.108 de este código, a efecto de que subsane los requisitos omitidos. El 2.100 habla acerca de los requisitos de la presentación de documentos y el 2.108 de los requisitos que debe contener todo escrito inicial de demanda. Ahorita pasamos a analizarlos. Ahora, en la Ciudad de México vamos a encontrar esta disposición en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles, que establece claramente que si la demanda fuera obscura o irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos establecidos en los artículos 95 y 255 respectivamente, el juez, dentro del término de 3 días, señalará con toda precisión en qué consisten los efectos de la misma, en el proveído que para tal efecto se dicte. El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de 5 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación por boletín judicial de dicha prevención. Y de no hacerlo transcurrido este término, el juez desechará y devolverá a los interesados todos los documentos originales y copias simples que en su caso se hayan exhibido. Entonces, como vemos, las redacciones de estos artículos son muy similares, la disposición es prácticamente la misma, es decir, que se te va a hacer una prevención, que vas a tener un término para desahogarla, en el caso del Estado de México es de 3 días, pero en el caso de la Ciudad de México es de 5 días, y va a haber una consecuencia en caso de que no cumplas con la prevención, generalmente es la no admisión o el desechamiento de tu solicitud inicial.
Miren, y por último, les comparto aquí cuáles son los requisitos de la presentación de documentos y de los escritos iniciales de demanda, de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y para la Ciudad de México, respectivamente. Para el Estado de México se establece que los documentos que deben de exhibirse con la demanda son los documentos en que el actor funde su derecho en forma física o electrónica, y debe señalar específicamente que si no los tiene a su disposición, debe designar el archivo o el lugar en el que se encuentren los originales. Y en su caso, pues hacer esta manifestación desde el escrito inicial de demanda. 2. El documento con el que acredite el derecho de comparecer en nombre o representación de otro. Y 3. Copia del escrito inicial y de los documentos con los que se debe de correr traslado al colitigante. Eh, Ahora, en cuanto a los requisitos específicos de la demanda, el 2.108 establece que todo juicio debe iniciar con la demanda, en la que se expresarán el juzgado ante el que se promueve, el nombre del actor y domicilio que señala para recibir notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, las prestaciones reclamadas con toda exactitud en términos claros y precisos, los hechos en que funde su petición, numerándolos y narrándolos sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar y producir su contestación y defensa. 6. El valor de lo reclamado si es que de esto depende la competencia del juzgado. Y 7. Los fundamentos de derecho procurando citar los preceptos legales aplicables. Estas mismas disposiciones las podemos encontrar de una manera muy similar en la redacción del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Es decir, en el artículo 95, que se encuentra dentro del capítulo 3, que es de la presentación de documentos, se establece que toda demanda o contestación deberá ir acompañada necesariamente de los documentos y de las cuestiones que ahí se están señalando específicamente. 1. El poder con el que se acredite la personalidad. 2. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en los que el demandado funde sus excepciones. Igualmente deberán señalar que si no los tienen a su disposición, deberán acreditado haberlo solicitado o bien deberán señalar el archivo o lugar en el que se encuentren. Además de lo señalado, también se deberán acompañar los documentos que las partes tengan en su poder y que les vayan a servir como pruebas de su parte. Y bueno, copias de todos los documentos que hayan exhibido para correr los traslados correspondientes. Ahora, el artículo 255 también del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece cómo debe iniciar, toda demanda inicial, ya sea principal o incidental, y se debe de expresar el tribunal ante el que se está promoviendo, el nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír recibir notificaciones, también el nombre del demandado y su domicilio, objeto u objetos que se estén reclamando y sus accesorios, hechos en los que el actor funda su petición, en los cuales debe precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho y si los tiene o no a su disposición, los fundamentos de derecho, el valor de lo demandado. Y como pueden ver, son disposiciones prácticamente idénticas a las contenidas en el Estado de México. Si nosotros incumplimos con cualquiera de estos requisitos, es muy probable que nos prevengan. Las prevenciones son por única ocasión, se nos fija un plazo muy particular para desahogarlas y en caso de que no la desahoguemos, la consecuencia directa e inmediata será la no admisión de nuestro escrito inicial. Eh, por eso yo les recomiendo siempre que vean una prevención, 1. Identificar cuál es el objeto o puntos sobre los que versa la prevención. A veces es uno solo, pero a veces pueden ser varios. Y si son varios, yo les recomiendo pronunciarse puntualmente sobre cada uno de ellos. Previo a esto, los debieron de identificar particularmente para saber entonces qué le deben de contestar al tribunal y en su caso qué documentación o información deben de acompañar para que las posibilidades de que se admita su escrito inicial sean completas. Y después se deben de fijar si tienen un plazo para cumplir con esta prevención. En caso de que el tribunal haya sido omiso en señalarlo, no olviden que en la mayoría de los casos hay un término específico señalado en artículo expreso en las legislaciones procesales. En los ejemplos que les presento, para el Estado de México es de 3 días y para la Ciudad de México es de 5 días. Y por último, va a venir una consecuencia. Deben de estar alertas también de la consecuencia, que es más bien lo que implica que no desahoguen la prevención en tiempo, que esto es la no admisión de tu demanda. Sin embargo, sí les comento, aun cuando nosotros creamos que estamos cumpliendo con todos los puntos en materia de la prevención, puede ser el caso que el juez
considere que no se está cumpliendo con la misma y aún así nos deseche o no nos admita nuestra solicitud. En este caso, bueno, no se preocupen porque también tenemos medios de impugnación a nuestro alcance para poder hacerlos valer en caso de un indebido desechamiento de solicitud inicial, ya sea una demanda o del procedimiento de que se trate. Espero que este video les haya dado un poco de luz acerca de lo que son las prevenciones, cuándo se presentan generalmente, y no olvido comentarles también que aunque las prevenciones por regla general aparecen casi al inicio de todo procedimiento, no menos cierto es que durante la secuela procesal es posible que el tribunal te prevenga por cualquier otra razón. Por ejemplo, en mi práctica profesional, en alguna ocasión un juzgado me previno para que le exhibiera copia certificada de una diligencia de embargo. Eh, entonces, eso no forma parte de ninguno de los requisitos que nosotros platicamos anteriormente, no se dio esta prevención al inicio del proceso y es una prevención atípica, pero sucede. Entonces les recuerdo que las prevenciones por regla general se presentan al inicio de todo procedimiento, pero puede ser por excepción que se presenten con posterioridad de acuerdo a lo que el tribunal estima pertinente solicitarte. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Por favor, sigan a la página y estén pendientes de los videos que seguiremos subiendo para ustedes. Hasta luego.